Últimos días es muy convulsionado, se ve el Brasil y Las últimas noticias que vienen de allá llaman poderosamente la atención. poderosamente Y son la preocupantes. atención, de alguna manera siempre Brasil nos antecede y cosas que pasan allá siempre pensamos pueden pasar acá por derrame, porque los perfiles son parecidos en lo político. Vamos a hablar del tema y para ello vamos a comunicarnos con Vivian Fernández, periodista del Brasil do Fato. Muy buenos días, Vivian. Buenos días, Jorge, Manuel, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, aunque preocupados por lo que está pasando allá. ¿Por qué no nos das un panorama de cómo ves la situación que están viviendo hoy? Bueno, ayer pasó por la tarde, ¿no? El atentado, el ataque al candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y que ahora sigue la repercusión del hecho, sí. Entonces hay un panorama, un escenario un poco complicado acá porque no se sabe qué va a resultar, cuál impacto va a tener este ataque en las elecciones, porque Bolsonaro seguía como el segundo colocado de las encuestas y el primero era Lula, así que tanto Bolsonaro como el futuro de Lula, si va a poder ser o no candidato, impactan profundamente en el futuro del país, ¿no? Sí, en cuanto a lo de Bolsonaro, las últimas noticias que nos llegaron es que si bien él ahora no puede seguir con la campaña, no se baja, pero no puede seguir por su estado de salud, el segundo no mide tanto o no llega a la gente de la manera que él lo hacía, por lo menos en ese segmento en el que él se movía. ¿Ustedes notan esto? Bueno, nadie sabe, de hecho, si Bolsonaro va o no seguir la campaña y cómo será, porque ahora fue trasladado a São Paulo, donde está en un hospital acá. Lo que pasa es que su intestino fue herido, así que va a tener como la posibilidad de tener infecciones en el hospital, o sea, una recuperación pronta. Nadie sabe lo que va a pasar. Y el candidato a vicepresidente de Bolsonaro es un general que, bueno, nadie lo conoce ni nada, así que el futuro todavía es incierto. Yo creo que el Bolsonaro va a seguir como candidato en las elecciones, incluso porque este ataque puede resultar como positivamente para su campaña. Más gente que no iba a votar en él antes va a pensar, bueno, fue un ataque no solo a Bolsonaro, como también a la democracia, y bueno, voy a votar en él. O se tornó un poco más conocido junto a la gente. Así que puede tener un impacto positivo. Por eso creo que Bolsonaro va a seguir en campaña. Incluso sus hijos, que también son políticos, dicen que con el ataque Bolsonaro puede ganar en la primera vuelta, que no va a llegar ni la segunda vuelta a las elecciones. Vivian, antes de meternos ahí a analizar candidato por candidato, yo te pregunto cuál es el impacto social que han tenido los dos atentados, a Lula en su momento y ahora al dirigente de la ultraderecha. El impacto social, ¿hay magnitud, hay preocupación, hay oportunismo político? ¿Cómo lo ve la sociedad? Claro, incluso nosotros acá en Brasil de Fato entrevistamos a María Rita Kell, que es una psicoanalista de acá, y recordemos también que fue el ataque a Lula este año en abril, durante su caravana en el sur del país, pero también hubo en abril el asesinato a Marielle Franco, una concejala de acá, que eso sí tuvo un impacto muy grande junto a las fuerzas de izquierda, porque era una militante, una activista, una mujer negra, de las favelas de Río, y con su propuesta política a la izquierda. Y eso tuvo un impacto tremendo acá, y que resultó incluso en discursos de odio de Bolsonaro, incluso que siempre, no sé si llegó ahí esa información, pero acá tiene un discurso muy conservador y también fascista. Sí. Es decir, como habla mal de los negros, de los quilombolas, afrodescendientes, indígenas, las mujeres, los homosexuales, y este discurso conservador fue el discurso que lo hizo ganar votos acá, intenciones de votos. Hay un impacto en la sociedad, pero un impacto que a veces genera más violencia. Así que es un impacto que no construye la democracia, no aporta nada para el debate político de propuestas ni nada. Y la psicoanalista que entrevistamos dijo, el ataque a Bolsonaro es una respuesta de odio a quien predique el odio, que esta es la campaña de Bolsonaro.
Claro, nosotros hace unos meses tuvimos una entrevista cuando Lula estaba en campaña y creo que le habían baleado el micro o el transporte que lo llevaba, y creo que hubo de un sector que una amenaza que le decía en ese momento que si la justicia lo llegaba a aprobar para que se presente como candidato, ellos no lo iban a permitir. Y no sé si no estaba Bolsonaro en esa amenaza. Sí, incluso quien, practicó ese acto de violencia en contra de la caravana de Lula, con autobuses que incluso tenían periodistas ahí, habían periodistas de Brasil de Fato en este micro, fueron partidarios de Bolsonaro. Claro. Entonces Bolsonaro siempre tuvo un discurso de odio, no solo en contra Lula, pero también contra Dilma. Ahí están circulando por WhatsApp acá en Brasil un discurso que ha hecho durante el golpe que hicieron en la Cámara de Diputados, que Bolsonaro era un diputado, que hicieron durante un discurso que él hizo durante este episodio ahí del golpe, que por él Dilma podría morirse incluso, porque lo importante era que ella saliera del gobierno. Así que él mismo tenía ese discurso de odio, sus partidarios representan ese discurso de odio, incluso con balazos, incluso con ataques que no solo a políticos conocidos de Brasil, pero también se siente una violencia en las calles, así como si salí en la calle con una camiseta roja del PT, seguro que va a ser o verbalmente o físicamente atacado. Sí, claro. La preocupación que nosotros tenemos desde acá, porque venimos siguiendo hace varios tiempos ya lo que sucede ahí en Brasil, es que lo que se está discutiendo parecería ser democracia o no, o volver a una especie de dictadura, porque si bien no sería una dictadura con todas las letras, pero sería casi una, porque si hay agresiones ya para el que piensa distinto, bueno, ¿qué nos queda entonces? Qué preocupante es la situación realmente. Sí, nosotros evaluamos que la democracia ya fue herida, ya no es una democracia plena en Brasil desde el golpe de Estado en contra Dilma, que es un golpe de nuevo tipo, que ha pasado también en cierta medida hay similitudes con lo de Lugo en Paraguay, con de Zelaya y Honduras. No se hace más dictaduras como hicieron los milicos en los 60, 70, ya es un nuevo tipo y que es para volver con el régimen neoliberal. Es eso que sentimos desde el inicio del gobierno Temer, que lo que ha hecho es practicar, imponer dentro de su Cámara de Diputados, del Congreso, medidas que sean antipopulares, que son neoliberales porque sacan derechos a la gente, al pueblo. Y entonces yo creo que ya estamos en un estado en que no hay una democracia plena, legítima en Brasil. Incluso ve que la prisión de Lula tiene que ver con eso, porque es la justicia totalmente politizada, que interfiere en otro poder que el poder ejecutivo, que interfiere en otro poder que el poder del pueblo, elegir a quien quiera para ser su presidente o a sus parlamentarios. Hay un proceso que no es solo en Brasil, pero creo que también es mundial, con el tema de la corrupción, a decir que vamos a judicializar la política, es poder judicial interfiriendo en la democracia de un país, y eso que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que la tendencia puede ser empeorar con eso, porque van a tener cada vez más hechos de violencia, que no es solo una violencia de un balazo, de un cuchillo en la panza, es como una violencia también, matar a la gente, institucional, poner a la gente en la miseria. Esa es una violencia que mata a un montón de gente en la pobreza. Vivian, ¿y cuál crees vos que es el rol del presidente Macri acá en Argentina en este armado neoliberal que se está dando en América del Sur? Sí, yo creo que en Argentina es un poco distinto porque él participó de las elecciones, entonces fue elegido por la mayoría de la gente, que ahora sí nota que las promesas que ha hecho de cambiar el país, de cambiar la Argentina, en realidad cambió, pero para peor. Y entonces yo creo que tiene un rol importante, incluso para sostener discursivamente a estos ataques que hacen en otros países. Incluso otro también que es del mismo tipo, pero con una trayectoria un poco distinta, es Lenín Moreno en Ecuador, que también está ahí para sostener el discurso de la derecha neoliberal en ataques a otros gobiernos o partidos progresistas de izquierda en el continente. Así que cumplen también un papel, un rol clave
de sostener el discurso neoliberal. Además que vemos que el discurso no en la práctica es totalmente distinto, porque lo que pasa en Argentina ahora es tremendo y nos asusta también desde acá de Brasil la pobreza a que ya está sometida la gente de Argentina. Claro, pasando un poquito en limpio porque ya se nos termina el programa, a Bolsonaro tirarse en contra de Lula y de Dilma le funcionó. Sin embargo, a Temer, que como vos decís, no parece como un traidor, no le funcionó nada, no mide nada, y encima tenemos entendido que ahora le llegaron acusaciones también por una causa judicial. Por lo tanto, cuando se vaya del gobierno va a tener que responder. ¿Cómo ves? Lula aparte queda atrapado en una ley que él mismo promulgó, ¿no es cierto? Que si tiene dos instancias en contra no se puede presentar, y a la vez no pierde el caudal de votos. ¿Qué tendríamos? Por fuera de las elecciones al que más mide, por dentro a uno que está muy cuestionado. ¿Cómo ves las elecciones próximas en Brasil? Sí, primero que Temer fue un juguete de la derecha, lo pusieron ahí simplemente para aprobar medidas que eran antipopulares, e incluso después que termine su mandato le van a echar a la basura. Claro. Es como no tiene más rol importante ninguno para la derecha en el país. Y en estas elecciones son 13 los candidatos. Solo creo que en 89, en la redemocratización de Brasil, tuvo tantos candidatos así, que demuestra que la derecha también está muy dividida, que no tiene un proyecto único. El único proyecto es impedir a que Lula sea candidato, porque si es candidato va a ganar las elecciones. Seguro, las encuestas incluso hechas por periódicos de derecha apuntan eso. Y lo que da miedo a la derecha acá, al mercado financiero acá, es que Lula gane las elecciones. Que Lula no tuvo un gobierno así tan a la izquierda como a veces suena ser, pero que promovió un poco de como disminución de la desigualdad en el país, y eso no quieren los poderosos, no quieren los del mercado financiero, y impedir a Lula ser candidato es como ponernos en una situación muy incierta en las elecciones, porque hasta el martes, próximo martes, el PT va a tener que presentar otro candidato a la presidencia, que va a ser Fernando Haddad, y todavía no se sabe si los votos que hoy están en Lula van a trasladar para Haddad. Así que hay una incertidumbre, y el miedo más grande de la gente acá, la gente progresista de acá, es que gane Bolsonaro, que es el representante de la ultraderecha del país, o que llegue en la segunda vuelta, que sea Bolsonaro y otro candidato también de derecha que tiene sus mismas propuestas económicas. A pesar que el discurso de Bolsonaro es súper conservador, la política que van a implementar los otros de derecha también son políticas súper conservadoras, ¿no? Bien, se nos terminó el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas participado del programa y que nos hayas dado este paneo sobre lo que está pasando. Seguramente nos vamos a comunicar más adelante, más cerca de las elecciones, para que nos diga cuáles son las nuevas alternativas. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo, gracias. Ahí teníamos a Vivian Fernández, periodista de Brasil do Fato, con la realidad de Brasil, la realidad política y electoral de Brasil hoy. No nos queda más tiempo.